Acababa de terminar mi máquina del tiempo, tenía planeado viajar al futuro 10 años, al 2030 para ser exactos, pues quería observar qué sería de nuestro planeta en ese lapso de tiempo. Accioné mi gran invento, puse los códigos necesarios y finalmente hice lo que ningún humano pudo hacer en mucho tiempo, acababa de viajar hacia el futuro. Cuando salí de la máquina me encontraba en una casa abandonada, decidí esconder mi invento aquí ocultándolo con unas cuantas sábanas que se encontraban regadas por el lugar, salí hacia la calle y todo se encontraba muy solitario, había unos cuantos edificios destruidos sin mencionar que muchas más plantas y hierbas regadas por todos lados, tenía que investigar qué era lo que estaba pasando, cómo es que en 20 años todo se fue a la ruina, tenía que haber una explicación, caminé unas cuantas cuadras, debía admitir que la verdad me encontraba con un poco de miedo pues todo era muy raro. Una fuerte explosión había llamado mi atención, esta venía acompañada de varios disparos, lo que parecía un lugar pacífico se había convertido en una zona de guerra, rápidamente me escondí bajo un auto descompuesto pues no quería que ninguna bala perdida me diera, en eso pude observar que unas personas se estaban acercando, me sentí un poco aliviado, tenía toda la intención de salir de mi escondite para acercarme a ellos, pero todo dio un giro inesperado cuando se acercaron un poco más, me di cuenta que no eran personas, tenían aspecto humanoide, piel verde, con asquerosas escamas que cubrían todo su cuerpo, pasaron a solo unos cuantos centímetros de mí, tenían armamento que nunca había visto antes, yo no paraba de hacerme mil preguntas, ¿quiénes eran estos tipos? ¿Cuál era su propósito? ¿Acaso los humanos evolucionamos en esto? Todo era muy raro. Pude escuchar más disparos junto con fuertes explosiones, y esta vez pude identificar de dónde venían estos, un grupo de no más de 10 personas, empezaron a dispararles a los humanoides que solo se encontraban a unos metros de mí, ellos no se quedaron de brazos cruzados, también empezaron a contraatacar, yo solo podía cubrirme la cabeza mientras su batalla terminaba, después de un rato cesaron los disparos, asomé mi cabeza pero parece que las personas habían perdido, los humanoides se encontraban masticando la carne de sus víctimas, parecían unos zombies, bebían su sangre con tal desesperación mientras desgarraban el cuerpo completo de sus presas. Ya era hora de regresar, no podía quedarme más en esta línea del tiempo, no podía arriesgarme a que esos monstruos me atraparan, entonces salí de mi escondite de la manera más sigilosa posible. Pude darme cuenta que varios de esos humanoides rodeaban a un hombre que todavía quedaba vivo, lo pateaban con tal fuerza que sangre salía de su boca, lo estaban torturando, finalmente una de esas cosas le arrancó la cabeza. La escena fue sencillamente brutal, estaba dispuesto a alargarme, pero cuando me giré miré a una de esas cosas parado a solo centímetros de mí, maldición, sentí como me electrocutaba con una especie de arma muy rara, mi vista se desvaneció, solo pude observar a esa cosa que me miraba con una sonrisa, y finalmente me desmayé. ¿Dónde estoy? No me podía mover. Mi vista estaba regresando, me encontraba en un cuarto muy desolado, no había absolutamente nada, solo yo atado a una silla, me empecé a mover de manera muy brusca, comencé a sudar frío pues la impotencia de no poder hacer nada me mantenía muy alterado, tenía un fuerte miedo a que esas cosas llegaran a asesinarme. Mirando detalladamente las paredes me percaté que había dibujos en estas, en un dibujo ilustraban a un ser de color verde y a muchas personas de rodillas junto a este, en otro dibujo me mostraban lo que yo ya había visto con mis propios ojos, las cosas de color verde asesinando a todo tipo de personas. Mi respiración se agitó demasiado cuando pude entender una palabra que se encontraba escrita en letras grandes. Reptilianos. Mierda, ¿qué significaba esto? Había escuchado mitos sobre esta raza, pero jamás imaginé que en verdad consiguieran conquistar a la humanidad. También en números grandes pude distinguir una fecha, 10 de octubre del 2020. Abajo de esta fecha había un dibujo de naves espaciales llegando a la Tierra, ¿sería acaso este el día de cuando estas cosas iniciaron su invasión? Si eso era cierto tendría un gran problema, pues el día de donde yo vengo es 7 de octubre del 2020, eso significa que en mi línea de tiempo original en 3 días esas cosas llegarían a la Tierra. No terminaba de analizar la situación cuando abrieron la puerta del cuarto, eran 2 de esos reptilianos, me desataron y tomándome a la fuerza, me estaban llevando por un largo pasillo, a los costados pude notar cómo esas monstruosidades experimentaban con personas normales, no podía escuchar sus gritos de dolor por el cristal, pero asumía que estaban sufriendo debido a sus movimientos tan anormales. Llegamos a una habitación, parecía como un tipo de laboratorio con un montón de artefactos extraños, me sentaron en una
camilla atándome nuevamente, me estaban sacando sangre, yo estaba muy nervioso de lo que me pudieran hacer. En eso se acercó un reptiliano con un casco con extrañas antenas, me lo colocó acto seguido, también sacó una jeringa exageradamente grande, y finalmente comenzaron con la tortura. Mi cabeza empezó a dolerme, de la nada sentía que mis ojos se estaban saliendo de sus retinas, el dolor era insoportable, gritaba con todas mis fuerzas pues jamás había experimentado tales niveles de dolor. Cuando sentí que estaba a punto de desmayarme, el reptiliano me inyectó la jeringa justo en el pecho, una sustancia morada se introdujo en mi cuerpo. ¿Qué mierdas era lo que estaba pasando? Se detuvo el dolor en mi cabeza, pero ahora sentía un agudo dolor en mi pecho. Después de eso me llevaron a un tipo de celda, allí se encontraba otro hombre, gracias a Dios. Hola, ¿cómo es que llegaste aquí? La verdad es que no tengo idea de lo que está pasando, yo no soy de esta línea de tiempo, por favor ayúdame. Parece que ya te lavaron el cerebro esas cosas, ya hasta piensas que has viajado en el tiempo, ¿verdad? Bueno, te contaré lo que pasó. Todo empezó el 10 de octubre del 2020, naves empezaron a llegar a la Tierra, y empezaron a atacar las principales fuentes de energía del planeta. Los gobiernos empezaron a defenderse de buena manera de esos malditos, en especial el gobierno de los Estados Unidos. Parecía que ellos acabarían con los reptilianos, pero todo cambió, nadie se esperó lo que pasaría después. ¿Qué fue lo que pasó? Dímelo por favor. El maldito Donald Trump era uno de esos malditos reptilianos. Todo este tiempo se estuvo haciendo pasar por un humano, se hizo pasar por el presidente de los Estados Unidos. Esto dio inicio a la caída de la humanidad, pues el supuesto Donald Trump empezó a lanzar misiles nucleares hacia todos los países, ocasionando la caída de la humanidad. Aún quedan unas cuantas personas por ahí queriendo luchar por la libertad, pero todo aquel que lo intenta termina muriendo. Yo perdí a mi familia debido a ellos, pude ver cómo esas cosas mataban a mi esposa junto a mi hija, eso fue la mayor derrota para mí. Ahora ya no tengo nada por qué vivir, así que no me importa si me matan. Estaba realmente triste por lo que me había contado este hombre, en sus ojos solo podía notar desesperación, tristeza, enojo, impotencia. Me senté a su lado y simplemente guardamos silencio. Pasaron horas, los reptilianos llegaron por mí de nuevo, me llevaron a su laboratorio, esta vez atravesaron mis manos con una barra de hierro, el dolor era insoportable, después prosiguieron a atravesar mis piernas, cuando estaba a punto de desmayarme, me volvían a inyectar con esa jeringa, mierda, por alguna razón no me desmayaba, pero el dolor en mi pecho crecía, era como si no quisieran que muriera. Estas cosas en serio eran unos malditos. Estoy en mi celda, aquel hombre ya no se encuentra conmigo, parece que esas cosas finalmente lo han matado. Han pasado alrededor de 50 días, la verdad es que ya perdí la cuenta. Esos reptilianos me han amputado mi brazo izquierdo y varios dedos de mi mano derecha, me han sacado un ojo, mi pecho está todo desgarrado por tantas inyecciones que me han dado con aquella jeringa. Solamente quiero morir, ya no puedo con esto. En unos cuantos minutos más vendrán esas cosas para llevarme de vuelta a aquel laboratorio. Ya no quiero, simplemente ya no quiero. Llegaron, no, por favor, ya no quiero, déjenme ir. Estoy aquí de vuelta, pero esta vez no estoy amarrado a una silla, sino que me tienen en una cama de metal, es fría, estoy totalmente desnudo. Otra cosa diferente es que esta vez tienen una jeringa de tamaño normal, y tiene una extraña sustancia verde, no sé lo que sea, pero en este estado ¿qué más me puede pasar? Me la inyectaron en mi brazo derecho, después de eso los reptilianos salieron, dejándome solo. A los pocos minutos pude notar como mis dedos se estaban regenerando, estaban creciendo de vuelta a donde estaban, pero eran de un color verde. Esto significa que me estoy convirtiendo en uno de ellos. Una explosión. ¿Qué significa esto? ¿Qué mierdas es esto? Empecé a escuchar disparos, muchos disparos y gritos a la vez. También escuchaba gruñidos de esas cosas. ¿Qué es lo que está pasando? En eso pude notar que alguien abrió la puerta. Era un reptiliano. No, aléjate de mí, ya me han hecho mucho daño. ¿Qué más quieren hacerme? Quiero salvarte. ¿Qué significaba esto? Porque esta cosa hablaba mi idioma. Estaba empezando a soltarme de esta cama de metal. Una vez que lo hizo, tomó de mi brazo y empezó a jalarme hacia la salida. Podía ver a personas teniendo una guerra contra los reptilianos. Había mucha muerte en los pasillos. Esto tenía que ser una pesadilla, maldita sea. Salimos de una gran base que parecía ser militar. Yo junto al reptiliano nos alejamos lo más posible. Corrimos y corrimos hasta llegar a la casa donde yo había ocultado mi máquina del tiempo. No sé cómo
llegamos hasta ahí si yo nunca se lo mencioné? Lo que más me sorprendió fue que el reptiliano empezó a poner unos códigos en la máquina, después de unos segundos me dijo que estaba lista, que ya era hora de regresar a mi tiempo, y advertirles a todos de lo que está a punto de pasar. Yo me sorprendí y le pregunté qué era lo que estaba pasando, porque me ayudaba, quería una explicación ahora mismo. Escucha, sé que esto es difícil de entender, pero yo soy tú. Yo también fui víctima de sus brutales experimentos, pero a diferencia de ti, ellos sí lograron acabar todos sus experimentos conmigo. Esos malditos lograron convertirme en uno de ellos, pero ahora necesito que les avises a todos lo que está a punto de pasar. El 10 de octubre del 2020 esas cosas llegarán, y todo el gobierno está con ellos. Tienes que... No logró terminar su oración cuando empezaron a dispararnos, los reptilianos nos habían encontrado, el reptiliano me cargó en sus brazos, me echó a la máquina del tiempo, acto seguido la activo, estaba empezando el proceso para irme de esta línea del tiempo, pero antes de ser teletransportado pude notar cómo llenaban a tiros al reptiliano que decía ser yo, él había muerto. Llegué a mi casa, revisé la fecha y efectivamente estábamos a 7 de octubre del 2020, en 3 días esas cosas llegaran a atacar a la humanidad, tengo que hacer algo maldita sea, traté de mencionárselos a todos pero solo me juzgaban de loco, fui a varias estaciones de radio pero nada, incluso puse muchos volantes por la ciudad pero nada, incluso intenté mostrarles mi máquina del tiempo, pero me dijeron que eran puras tonterías y algo como eso no existiría, ya es 9 de octubre, son las 11:59 p. Solo espero pacientemente en mi casa el momento, mi brazo derecho se ha vuelto de un color verde escamoso, creo que ya todo está perdido. Solo me queda sentarme aquí a esperar mi final.